sentido. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este maravilloso espacio. Gracias a cada persona que en estos momentos se encuentra conectada, que ha sacado este pequeño espacio para dar inicio a un evento que desde ya, desde este preciso instante, comienza a jugar y es el primer Congreso colombiano, nuestro primer Congreso Nacional de Nutrición Funcional. Un evento que reunirá a los mejores ponentes internacionales y nacionales en torno a este enfoque maravilloso que cambia vidas, que transforma la vida de los pacientes y también transforma nuestro ser y nuestra profesión, empezando por mí. Soy una total y fiel testigo del poder de la nutrición funcional, ese poder transformador que hoy en día me hace sentir con propósito, me permitió encontrar en esa búsqueda de ese ikigai, de ese deseo de tener algo que mueva el corazón, que mueva el alma. Hace algunos años tuve esa oportunidad y desde allí dijimos, vamos a promover la nutrición funcional. Sé que las personas que hoy están conectadas lo hacen por algo, porque sienten algo especial en este enfoque y por supuesto, en especial, los conferencistas o los profesionales que hoy nos acompañan y que además hacen parte de este congreso, también son testigos de lo que yo siento, porque también son promotores de él mismo. Así que muchísimo gusto en saludarlos. Hacía algunas semanas no nos veíamos, estábamos de vacaciones y qué mejor motivo de encontrarnos sino para lanzar hoy de manera oficial este primer Congreso Nacional de Nutrición Funcional. Un congreso que nace de una necesidad académica real, porque sabemos que en nuestros diferentes países nos hablan desde algunos enfoques muy interesantes y también muy académicos, pero que de pronto se quedan tal vez algo cortos de esta manera o en esta manera en que nosotros hoy en día abordamos los pacientes. Porque sí, muchas veces, por muchos años, no sé si ustedes, pero yo percibí que trabajábamos de manera aislada, tal vez un poco en piloto automático, y por esta razón definitivamente Colombia, América Latina necesitaba de este espacio formal, de este espacio de corte internacional con el fin de exponer evidencia científica, con el fin de exponer conocimientos técnicos de peso estructurados que nos permitan desarrollar la práctica profesional de la mejor manera posible. Definitivamente, este congreso será un evento transformador y es necesario porque nuestros pacientes cambiaron, ya nuestros pacientes de hoy en día no tienen las complejidades que tenían hace 20, 30, 40 años atrás, porque las enfermedades cambiaron, porque hoy en día diferentes condiciones asociadas a enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas, también nos llevaron o nos llevan a cambiar el enfoque, así que nosotros debemos evolucionar. Ya hoy en día los eventos académicos deben gestionar, brindar, ofrecer una mirada cada vez más integral si realmente deseamos hacer una práctica clínica de precisión que ofrezca resultados mucho más satisfactorios, mucho más fidedignos, mucho más duraderos. Así que bueno, aquí estoy muy feliz con ustedes de verlos, invitarles a que si aún no siguen nuestro canal, que lo sigan, a que van dejando sus comentarios, a que nos cuenten desde dónde se conectan. En este momento, en esta noche, hacemos este lanzamiento y habrá momentos especiales porque uno, vamos a llevar a cabo un conversatorio maravilloso con algunos de los ponentes de este evento académico. Nos van a acompañar, ya verán ustedes poco a poco unos personajes increíbles de los que tenemos mucho que aprender
en este conversatorio llamado Nutrición Funcional Clínica, Personalización y Transformación Clínica. Vamos a tocar algunos temas que yo creo que hoy nos van a dejar alguna reflexión. Después les contaré el resto de la nómina de conferencistas, porque además hoy no nos acompañan todos, porque también hay que ir ajustando, ¿cierto?, cada espacio. Y al final van a saber los precios, las fechas exactas y sobre todo tendremos un descuento especial de lanzamiento increíble que no se pueden perder para que puedan asegurar su cupo acá en Barranquilla. De entrada les digo, del 17 al 19 de septiembre, acá en la ciudad, en la Puerta de Oro de Colombia, en Curramba la Bella, aquí nos veremos, porque este evento será en esa fecha, ahí les voy diciendo, 17, 18, 19 de septiembre será este congreso, así que vamos a disfrutar bastante de este momento. Sin más, me voy entonces de una vez al conversatorio. Ya les había dicho que en este conversatorio vamos a trabajar seguramente que algunos temas de reflexión, justamente que nos lleven a tal vez replantearnos este desarrollo profesional. Y en ese orden de ideas voy a ir presentando a los conferencistas que nos van a acompañar en el Congreso y que hoy nos acompañan en este conversatorio. Voy a dar la bienvenida a una mujer increíble que ha venido haciendo desde varios años una enseñanza maravillosa en habla hispana en nutrición funcional. Creo que todo el que hace nutrición funcional sabe de quién hablo. Creo que el aporte que ha hecho desde su rol con los pacientes, pero además desde el rol académico, siendo impulsadora, fundadora de un congreso y en donde además ella misma dicta constantemente todo tipo de acompañamientos, certificaciones para enseñar nutrición funcional, una nutricionista excelente en todo sentido y que además es un gran ser humano. Doy la bienvenida desde Paraguay a Gabriela Cardoso. Gaby, muchísimas gracias en estos momentos por acompañarnos. Bienvenida. Hola Kelly, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y antes que digas nada, te quiero felicitar, primero que nada por este espacio y segundo por el congreso increíble que estás planificando, porque yo sé que eso no es fácil y te tiene que nacer te tiene que nacer del centro de nuestra matriz para poder hacerlo, para poder organizarlo, imaginarlo. Así que, Kelly, gracias por la invitación y un gusto estar acá hoy. Muchas gracias, querida Gaby. Ahora voy a hablarles de una mujer que me enseña día tras día cómo transformar mejor eso que yo prescribo en un plan de alimentación, porque me permite estructurar unas ideas ya aterrizadas en la vida real para que los pacientes lo que se prescribe lo puedan realmente consumir, que no se quede en el papel. Es una conferencista maravillosa, es una mujer que trabaja desde el ser, es una coach, es una health coach excelente. Además de esto, me ha encantado porque dentro de sus últimos estudios ha hecho una maestría en una palabra que además me cuesta un poco mencionar, que es psiconeuroendocrinología, y siempre se está acercando en cómo brindar herramientas para que tengamos una mejor relación con la comida, y ella hoy en día está promoviendo la medicina al cuidado del estilo de vida. Es una gastrónoma funcional además, y es mi querida Elizabeth Díaz, que se conecta desde Medellín. Eli, muchas gracias por estar acá. Hola Kelly, hola a todos. De verdad estoy supremamente feliz de estar aquí porque este evento yo creo que es eso que hace tal vez 30 años, que fue donde empezó mi carrera con las dietas, mi pelea y mi conflicto interior con la comida, y creo que este evento va a ser la respuesta para muchas personas. Siempre digo algo, y es que tuve la oportunidad de ser paciente muchísimos años, hasta que uno de mis profesores nos decía
que debemos llevar a las personas a que se conviertan en asientes, no en pacientes, y es a lo que me he dedicado a través de la gastronomía, a través de la alimentación. Para mí es demasiado, demasiado honroso estar aquí con ustedes y compartir no solamente tarima, sino también compartir la misma misión y visión. Muchas gracias, Elizabeth, querida. Ahora quiero hablar entonces, ahora quiero dar la bienvenida eh, a una persona que de hecho es muy cercana a mí. Maneja un área que definitivamente yo le tengo mucho respeto, porque en esa área no podría dar respuesta si algunas personas se acercasen. Es además experto él en nutrición deportiva y tiene una estructura ya muy interesante en lo que respecta a la evaluación del estado nutricional, estando hoy día certificado como ISAC 3. Es un docente maravilloso y siendo tan joven es hoy en día uno de los, digamos, futuros más prominentes y también presentes más prominentes de la nutrición deportiva en el país. Así que también desde Barranquilla le doy la bienvenida a mi querido colega nutricionista deportivo, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Kelly, ¿qué más? ¿Cómo estás? De verdad estoy muy contento de estar aquí reunido con un gran gabinete de profesionales y la verdad es que me siento muy orgulloso de lo que has creado porque pues digamos que he estado por ahí muy de cerca sabiendo cómo es el paso a paso y eso me genera mucho respeto, mucho impacto. Y no, muy feliz de poder desde mi área poder inspirar a otras personas en el cuidado de la nutrición deportiva que tiene mucho, pero muchísimo que ver con la nutrición funcional. Por ejemplo, ahorita la última posición de el Instituto Internacional de Nutrición Deportiva sobre los antioxidantes, que básicamente eso es algo que es revolucionario para la nutrición moderna. Y estoy muy, pero muy contento de poder compartir con todos un poco acerca del deporte, de la nutrición y de cómo eso puede cambiar vidas y puede mejorar todo el aspecto de todas las personas del día a día. Maravilloso, muchísimas gracias, Carlos. No sé tú en Santo Tomás que estás como tal ahora porque yo estoy sintiendo un calor bien rico aquí en Barranquilla. Bueno, ahora, ahora quisiera presentar a lo que le he llamado, le he tomado, no sé si tal vez de la política, ese término, aunque no tengo nada que ver con política, pero me gusta mucho el término lideresa. No sé por qué me gusta ese término. Y hoy quiero presentarles ahora, a continuación, una lideresa también en el continente, en Latinoamérica, de la nutrición funcional. Es una mujer con una visión holística de la nutrición. Ella conjuga su quehacer como nutricionista funcional porque lo es, además con otros conocimientos que tiene desde ese enfoque que además va de la mano con todo este concepto de nutrición funcional. También promueve educación en toda Latinoamérica, lleva a cabo un simposio maravilloso desde hace algunos años y aunque es argentina, hace algún tiempo vive en Sao Paulo y desde Sao Paulo empodera y trabaja por la nutrición funcional en habla hispana. Así que doy la bienvenida a nuestra querida Ivana Lavanda. Ivana, bienvenida. Muchísimas gracias, Kelly. Muy emocionada de estar acá con estas figuras impresionantes que los conocemos, nos seguimos, estudiamos juntas y la verdad que impresionante también el congreso que has armado. Estoy ansiosa porque llegue septiembre y poder conocernos y también escucharnos. Muchas gracias, Ivana. Ahora me devuelvo un poco a Colombia con otra mujer increíble, espectacular. Es una mujer que tiene una experiencia y un bagaje desde la nutrición y una cercanía en ese quehacer profesional, en esa interdisciplinariedad con médicos funcionales,
una mujer que hace, como dice Ivana, unas disertaciones, unas conferencias magistrales en su práctica clínica. Cada día se respira la nutrición funcional, trabaja también bajo todo este enfoque y ella, pues, día tras día, momento tras momento, promueve los pacientes, pero además nos enseña desde diferentes eventos académicos también acerca de esta nutrición funcional. Tiene su marca personal que el año pasado cumplió 10 años y ahí está trabajando con el alma por la nutrición funcional. Así que bienvenida desde Medellín a nuestra querida Nati Roberts. Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación tan hermosa. Gracias a todas las personas que tomaron de su valioso tiempo para estar en este lanzamiento acompañándonos. Gracias, por supuesto, a todos mis colegas, amigos, amigas que están aquí con nosotros en este estudio. Y nada, pues me siento muy honrada, muy agradecida y sobre todo con mucha expectativa y mucha responsabilidad frente a este congreso que sé que Kelly y todo su equipo han trabajado día a día por poder hacer una realidad para Colombia y para Latino y Centroamérica, porque pues nos estamos uniendo todos en pro de poder llevar este mensaje que, como dijo Kelly al principio, creo que nos devolvió a muchos de nosotros la visión, el propósito y la fe en la nutrición. Nada, llevo 10 años y espero que sean muchísimos, muchísimos más en los que Dios y la vida nos permita seguir construyendo conocimiento. Gracias infinitas. Muchas gracias, Nati. Ahora les cuento que viene una mujer de un país espectacular. Es una mujer que conocí hace varios años en un evento académico y desde que la conocí, un ser de luz. Además me encantó porque es médico, nutrióloga y tiene una manera y un enfoque espectacular de especializarse en ese cuidado de los pacientes mediante o en esos trastornos metabólicos. Es una mujer que se dedica en el día a día a acompañar a estos pacientes que tienen todo este tipo de condiciones crónicas muy apegadas a estas disfunciones metabólicas. Así que desde República Dominicana le doy la bienvenida a la doctora Milwaukee Thomas. ¿Cómo estás, mi querida doctora? Bienvenida. Un placer, Kelly. Muchas gracias por esas palabras. Realmente estoy muy emocionada porque llegué septiembre, creo que muchos ya lo han dicho, y por este evento, porque realmente toda la estructura del evento que está formada es excelente y es magnífico lo que vamos a vivir en este congreso y sé que conjunto a todos mis colegas que más que emocionada de lo que voy a poder impartir es también escucharlos a ellos. Y realmente para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y con todas estas eminencias de exposiciones que sé que estarán haciendo. Y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctora. Ahora voy a presentar a una mujer que tal vez ella no sabe, pero hoy va a saber que la sigo hace muchísimo tiempo. Cuando yo empezaba a escudriñar qué era eso de ser nutricionista funcional, yo la veía a ella y yo decía, yo quiero eso que ella hace. Es de las primeras nutricionistas funcionales en Colombia, con un bagaje, una trayectoria increíble. Lo que esta mujer hoy en día sabe en esa cantidad tan impresionante de pacientes que además la adoran. Basta revisar un poco de todo este respeto que tiene ella en este medio desde sus pacientes y desde los aportes que nos enseña en la nutrición funcional, que de verdad estoy muy agradecida. Esta mujer la admiro muchísimo y le agradezco demasiado porque al empezar a buscar nutricionistas funcionales en el país, recuerdo que fue la primera que yo identifiqué. Así que bienvenida mi querida Diana Rojas desde Bogotá. Dianita, estoy muy emocionada de que estés con nosotros. Gracias, me toma de sorpresa, pero bueno, es un espacio para conocer, para compartir. Es un espacio que por primera vez en más de 15 años
es la primera vez que voy a compartir un evento con nutricionistas, porque todo este tiempo siempre había estado en medio de médicos funcionales, ¿sí? Y esto es súper emocionante porque curioso, siendo colombiana, pues para mí es abrir una nueva oportunidad más, de abrir más este campo. Y pues con algunas de aquí yo ya compartí a distancia y las veré y les daré un abrazo por primera vez. Eso es emocionante. Muchas gracias, Diana querida. Y bueno, aquí voy a presentar a, a un ser humano de luz. Yo no sé, tal vez las palabras me generan como un nudo, se me coloca como una especie de nudo, porque es encontrar tal vez el culpable de que hoy en día todos estemos acá. Algo, digamos, había un video introductorio donde hablaba de la medicina funcional y yo decía, vamos a ajustar ese video porque vamos a ponerlo es solo a partir de verdad cuando comienza este movimiento, este enfoque, ver todo el conocimiento, la literatura escrita, los libros escritos, las ponencias, lo que enseña desde su academia, pero luego encontrarte con este personaje y que te hable como si fueras la mejor amiga de toda la vida o el mejor amigo de toda la vida, con una sencillez. Tú dices, no puede ser que en un ser humano haya todo eso. Yo de verdad que digamos, se me escurre casi que la lágrima, es difícil poder contener las emociones porque soy muy emocional, pero estoy muy, pero muy feliz porque esta persona hoy en día es realmente el responsable de que todos hoy hablemos de nutrición funcional con nombre y apellido, porque seguramente si no estaríamos hablando de medicina funcional y habríamos tenido que ser médicos funcionales y no nutricionistas funcionales. Este personaje fue capaz de transformar eso que se encontró y decir, venga, vamos a hablar de nutrición funcional y vamos a prescribir alimentos y vamos a colocarlos estratégicamente y vamos a sacar realmente de nutrición el mejor provecho. Así que, por supuesto, estoy hablando de nada más y nada menos que el padre de la nutrición funcional, el doctor Gabriel de Carvalho. Doctor, muchísimas gracias por estar en estos momentos acá. Wow, sin palabras. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfecto. Es increíble estar aquí, estar escuchando a todos ustedes y ver cuánta gente ya está haciendo nutrición funcional en todos estos sitios y yo no tenía cualquier idea que esto pasaba aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en otros países. Es realmente increíble lo que está pasando ahora y bueno, que llegue el día 16 de septiembre, que estoy loco para estar con ustedes todos juntos en Colombia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esta presentación, y eso que no les pude decir, las personas que se conectan, ustedes no se imaginan la hoja de vida de cada uno de estos personajes. Si yo me hubiese puesto siquiera a mencionar el 10%, acá me quedo. Sí, descuiden, van a tener acceso a la hoja de vida de los conferencistas, van a poder escudriñar, se cansarán de leer todo lo que han estudiado, todo lo que han escrito, pero obviamente no alcanzábamos. Vamos entonces a iniciar este conversatorio. Como les decía, le coloqué este nombrecito, nutrición funcional, ciencia, personalización y transformación clínica. Porque, ¿saben algo? No sé si a las personas que están hoy de conferencistas les pasó esto, pero a mí me pasó. Hace algún tiempo, hace algunos años, hace de hecho todavía algunos meses, yo podría decir que hace hasta más o menos un año, yo era pendiente y detrás de cómo demostraba que la nutrición funcional sí servía. Todavía en 2 años, ¿por qué me doy a la tarea de decir, se acabó? No voy a intentar convencer a más nadie de que la nutrición funcional funciona. Porque yo intentaba buscar en espacios académicos de nutrición en el país un espacio para nutrición funcional. Pero había una barrera. La barrera, y eso sí tiene evidencia, y eso será que sí funciona, y eso quién lo inventó, y eso sí hay estudios en PubMed. Entonces, como el estudio no dice nutrición funcional, nombre y apellido,
entonces ya se da por hecho de que no, y que además pues es algo que se resume y se limita como a pseudociencia o como a cosa de yerbateros un poco, porque además en esas palabras que suenan tal vez un poco duras, me lo han mencionado y seguramente a más de uno de ustedes se lo han dicho. Hoy en día nosotros ya no tenemos, o yo ya no me pongo en esas. Yo ya comprendí y ya sé qué es lo que tengo y qué es lo que tenemos. Entonces hoy no se trata de revisar o de mirar para demostrar si la nutrición funcional funciona. Más bien ahora la pregunta es si estamos preparados para ejercerla. Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para ejercer la nutrición funcional? Porque sí funciona y ya no tenemos que salir a demostrarlo. Así que yo le quiero preguntar al doctor Gabriel, ¿por qué la nutrición funcional dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad clínica? Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Kelly. Lo que pasa hoy es que la población está cada día más enferma. El sufrimiento es gigante. Perdón, doctor, ¿podrías volver a apagar el audio, apagarlo, volverlo a prender? Es que se te escucha como una especie de retorno. Sí, exacto, me escucho así también, hay como un retorno, me suena raro. Déjame... ¿Será que tienes otro equipo conectado que es el que nos está dando el retorno? Es que es muy importante escucharte bien. A ver si parece mejor. ¿Está mejor ahora? Es que queda como un golpecito, es como si hubiera algún equipo conectado que te estuviera dando ese pequeño retorno. Sí, aquí cuando estás hablando hay como un algo así. Okay. Bueno, vamos a intentarlo y vamos si te aviso, si no te comprendemos, te pido otra vez, pero bueno, vamos a intentarlo, doctor. Muchas gracias. Bueno, déjame ver lo que puedo hacer aquí. Lo que puedo, ahora está mejor ahora, parece que sí. No, está ¿Tampoco? igual el retorno. Déjame cambiar no de es como un micrófono. retorno, sino como algo que estrella, un sonido que estrella. Es como si hubiera un corto. Sí, exacto, esa es la palabra, Elizabeth, muchas gracias. Y ahora no te escuchamos. No te estamos escuchando. Ya, a ver. Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿El sonido está mejor ahora? Ya, se solucionó, creo. Ok, perfecto. Entonces, el tema, porque la nutrición funcional es una necesidad. Necesidad es gigante, porque lo que vemos a cada día es que tenemos pacientes, personas, la población está a cada día más enferma. A cada día la gente tiene más enfermedades, está a sufrir. Y el sistema convencional no trae esperanza, no trae idea de cómo solucionar esto. Solo intenta trabajar en los signos y los síntomas. No trabaja en el origen del problema. Y si la visión tradicional no trabaja en el origen del problema, no hay cómo generar salud. Nosotros somos creados en la facultad como profesionales especialistas en enfermedad, pero somos llamados profesionales de la salud, pero muy poco sabemos de salud, sabemos de enfermedad. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque si somos especialistas en enfermedad, estamos esperando hasta que la enfermedad llegue, hasta el diagnóstico. Y el diagnóstico está muy lejos de la salud.
desde cuando una persona empieza a perder su salud hasta cuando tiene el diagnóstico, se pasan muchos y muchos años muchas veces, cuando hablamos de una enfermedad crónica. Entonces, la nutrición funcional es una urgencia porque enseña a la persona a cómo generar salud en sus células. Enseña a los profesionales a mirar las analíticas en la búsqueda por ausencia de salud y no presencia de enfermedad. ¿Te parece claro lo que Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Y quiero resaltar que además el doctor pues habla portugués y ha tenido toda la mejor intención de hablarnos en español, y lo lindo va a ser que acá nos va a hablar en español. Quienes hemos ido a Brasil sabemos que allá esa punta de portugués y es parando orejas para entender. Así que quienes vengan a este congreso nos va a hablar y nos va a enseñar en español, cosa que es un hit. Así que, doctor, muchas gracias por ese esfuerzo tan lindo que haces para hablarnos en español. Quiero hacerle esta pregunta a Ivana. ¿Cuál es el mayor error para ti que siguen cometiendo los profesionales al abordar patologías metabólicas y hormonales? ¿Profesionales tradicionales? No, Sí. digamos que hoy en día, digamos que vamos a ubicarnos como tú lo quieras mirar, si desde lo que hace el nutricionista funcional o el nutricionista convencional, tómalo como lo quieras hacer. Digamos, profesionales de la nutrición. Ok, a ver, entiendo un poco lo que dijo Gabriel, que en general se tratan muchos síntomas y poco causa y raíz de la dolencia que tiene el paciente. En general no nos enseñan en la facultad a empezar a pensar por qué está teniendo ese síntoma y empezar a buscar esa raíz para tratarla. Desde la nutrición funcional, nosotros buscamos no solamente la raíz, sino muchísimas estrategias para implementar con ese paciente para que realmente esa raíz se empiece a mejorar, y en la nutrición tradicional esto no se aplica, no solamente la nutrición, sino también la medicina. Entonces me parece que estudiar cada vez más estos desequilibrios que tienen los pacientes y empezar como detectives a entender cuáles son las causas que los llevaron es lo mejor que podemos hacer como nutricionistas funcionales, lo que todos sé que estudiamos y buscamos cada vez más referencias científicas y estudios, y es lo que generalmente uno observa que falla en la nutrición tradicional. Muchas gracias, Ivana. Voy a hacer entonces esta pregunta a Nati. Nati, ¿cuál es la diferencia para ti en un profesional entrenado en nutrición funcional a uno tradicional? Uy, yo siempre he dicho que la nutrición siempre ha sido funcional. Siempre, y creo que en algún congreso donde Kelly compartí con ella, empecé mi conferencia diciendo, la nutrición siempre ha sido funcional. Los que hemos dejado de ser funcionales somos los nutricionistas. Cuando reducimos nuestra práctica clínica a el cálculo de calorías, macro y micronutrientes, y se nos olvidó que había un individuo y que había un terreno que había que estudiar, ¿ya? Y nos automatizaron. De alguna manera siento yo que la práctica, que la formación del nutricionista está muy automatizada a calcular, a saber requerimientos, recomendaciones, a irnos a la patología específica, qué tenemos que hacer cuando hay una enfermedad renal, nefroprotección, qué hay que hacer cuando ya hay una enfermedad cardiovascular, pero no nos enseñaron a leer el cuerpo, a leer las señales bioquímicas, a leer las señales físicas, a escuchar a nuestro paciente. Yo digo que la gran diferencia hoy entre un nutricionista convencional y un nutricionista funcional es que el nutricionista funcional parece que fuera con una lupa de muy alta resolución,
a descapar, es como si quitáramos capas y capas y capas y capas. Y lo segundo que hacemos es que escuchamos mucho en nuestra consulta. Mi consulta es una consulta muy larga y sé que la de mis colegas también. Y de hecho yo pongo a los pacientes antes de la consulta a llenar un formulario que el paciente inicialmente creerá que es para mí, pero no. Cuando llegan a mi consulta yo les digo, no, el formulario no era para mí, era para ti. Porque seguramente cuando dijiste en ese formulario si naciste por parto natural, si naciste por cesárea, si tuviste infecciones, si fuiste un niño que tuvo reflujo, que tuvo una infección respiratoria aguda y que le tuvieron que haber dado o que se cronificó y le dieron muchos antibióticos, el paciente hace grandes descubrimientos en ese ejercicio. Y cuando llega a la consulta, llega con su motivo de consulta mucho más claro y probablemente el paciente, si lo escuchas, él ya tiene las respuestas de dónde inició la enfermedad. Así que nos facilita el terreno cuando escuchamos. Creo que esa es la diferencia hoy entre los nutricionistas que hacemos nutrición funcional, es que escuchamos, escudriñamos, buscamos hasta que encontramos y tratamos claramente la fuente. Muchas gracias, querida Nati. Creo que todos estamos de acuerdo un poco, bastante con lo que de hecho nos has mencionado. Quiero preguntarle a Gaby, ¿cómo integrar esa evidencia científica con la personalización del paciente? O sea, partiendo que hablar de evidencia científica a veces puede ser un poco problemático porque que algo tenga ausencia de evidencia no significa que realmente es cierto, no funciona. Es un tema complejo. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo podemos integrar eso que tenemos escrito, que creo que nos falta mucho por escribir, pero en últimas aterrizarlo a nuestros pacientes? Muy buena pregunta, Kelly, y voy a tratar de responder desde mi punto de vista y de lo que es mi práctica clínica en el consultorio con los pacientes. Yo lo que trato de hacer siempre es tener en cuenta el primer principio de la nutrición funcional, tratar de respetar, primero que nada, entender la individualidad bioquímica de nuestros pacientes y tratar de respetarla lo más posible. Entonces, muchas veces vamos a encontrar muy buenos estudios científicos con buena información, pero que no la vamos a poder bajar a tierra con ese paciente en particular. Y hay veces que el organismo de mi paciente me está diciendo algo, su sintomatología me dice algo, su diagnóstico me dice algo, sus desequilibrios y deficiencias me están diciendo algo y yo no tengo ese apoyo en una evidencia científica de peso. Y ahí uno tiene que, en portugués se dice tener juego de cintura, tener jogo de cintura, ¿verdad? Para saber qué hacer con ese paciente en particular. Entonces, siempre es respetar y entender la individualidad bioquímica del paciente y mirarle al paciente de manera integral. Para mí eso es muy importante, porque lo que para uno está bien puede ser una estrategia nutricional eficiente para otro paciente que tenga el mismo diagnóstico, mismo peso, misma talla, edad, sexo, puede ser algo completamente contraproducente. Entonces, en muchos casos vamos a tener apoyo científico y en muchos casos no. Y a mí me tocó estudiar en Estados Unidos y también estudié en el Brasil. Yo fui una de las alumnas del profesor Gabriel que me iba a San Paulo a estudiar en portugués. 2012 creo que fue tu alumna, creo que fui tu alumna, profe Gabriel. Y es otra vez traducir la cultura de Brasil a lo que es Paraguay. Y para los que atendemos a LATAM es traducir información científica a cada uno de los diferentes países y a las costumbres del paciente. Entonces, no siempre es fácil hacer esa traducción directa de literatura de peso al consultorio, pero yo creo que el nutricionista funcional tiene esa herramienta de verle al paciente de manera integral y poder tratarlo, aunque muchas veces la evidencia no nos lleve hasta el final.
espero haberte respondido, pero eso es lo que intento hacer en el consultorio con los pacientes. Muchas gracias, Gaby. Le quiero preguntar a Carlos, Carlos querido, ¿cuál sería ese ABC, esos aspectos más relevantes cuando estamos haciendo ese análisis del cuerpo de nuestro paciente, en donde definitivamente ya no basta con súbase la báscula y ya, que nos da mejor información acerca del hoy en día, cuando estamos en la práctica profesional, qué es eso que no debemos dejar pasar por alto cuando estamos en ese examen físico de nuestro paciente? Bueno, Kelly, hay un número de factores de los signos que nos pueden dar información acerca del estado nutricional de un paciente. Hoy en día, el estar relegado solamente al peso pues es algo que yo considero que es del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, tenemos muchísimas herramientas para poder ver. No herramientas que cuestan decenas de miles de dólares, simplemente con una cinta métrica, un plicómetro bien calibrado, podemos ver lo que son los pliegues subcutáneos, podemos ver circunferencia de cuello, de antebrazo, de pantorrilla, de cintura, de abdomen, de cadera, para poder ver para poder escudriñar muchísima información de utilidad para uno como profesional poder hacer el abordaje nutricional. No solamente el peso es el que habla, sino también todas las medidas que están en el cuerpo. También nos habla mucho de lo que es el nivel de actividad física, también nos habla mucho del nivel de horas de sueño, el tipo de entrenamiento del paciente, y dependiendo de eso, pues también podemos meter ahí lo que es el somatotipo. Entonces son muchas las herramientas que tenemos para poder estar a la vanguardia y poder brindar lo mejor al paciente. Muchas gracias, claro, Carlos. Y esto nos lleva de verdad a dejar el pesocentrismo cada vez a un lado, cada vez más a un lado, alejarnos más del pesocentrismo. Además, porque en los últimos años estamos enmarcados en un concepto muy lindo que se llama longevidad. Y cuando hablamos de longevidad, hablar de longevidad es hablar de músculo. Y es de los aspectos más importantes que hoy en día, pues cierto, también debemos evaluar cuando tenemos un paciente en nuestro, digamos, aquí de frente a nosotros. Ahora le quiero preguntar a la doctora Tomás, ¿qué rol juega la microbiota en la mayoría de las patologías actuales? Todo. ¿Me escuchan bien? Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Sí, realmente juega un rol sumamente importante y me gusta hablar mucho de este tema porque ustedes saben que, como muchos han dicho, nos enfocamos muchas veces en las enfermedades, pero no en la raíz de esta. Y este es el problema muchas veces del enfoque que hacemos con el paciente, que tratamos ese síntoma y luego vienen otra vez a la consulta con lo mismo. Y la microbiota juega un papel fundamental no solo en todas las enfermedades. Y siempre le digo a los pacientes, la nutrición, la alimentación, nuestra microbiota es sumamente importante para todas las enfermedades, ya que juega un papel fundamental en la parte de que cuando tenemos una microbiota saludable, también tenemos salud. Al tener una buena microbiota, también nuestra salud se va recuperando poco a poco. Y es algo que vamos a seguir tratando más en este congreso a profundidad. Muchas gracias. Ahora le quiero preguntar a Diana. Diana, después de todos estos años de experiencia, ¿tú crees que hoy en día en Latinoamérica estamos preparados para aplicar nutrición de precisión? Bueno, es una gran pregunta porque eso depende, pues o sea, para nadie es como un secreto que la nutrición funcional requiere también tanto inversión de tiempo, de preparación, de organización. Y hay algunos exámenes en la parte de nutrición de precisión y sobre cosas como epigenéticas y cosas de esas que los costos son un poco elevados. Entonces nos toca mirar dependiendo a la persona, si el paciente tiene la capacidad económica, si los puede tomar, pues es una gran ayuda y con eso uno puede avanzar lo que uno no se imagina. Pero bueno, hay otras herramientas también dentro de los exámenes tradicionales donde por medio de todo lo que nos hemos preparado todos, pues podemos encontrar respuestas
y bueno, y utilizándole y darle recursos a los pacientes, porque la idea es que desde la parte funcional hacerlo como lo más práctico, lo más asequible y con eso darle adherencia al tratamiento de los pacientes, ya sea si están por la misma línea funcional y darles respuestas, porque pues muchas veces la parte tradicional a lo funcional es que los pacientes quieren tener cambios y también no que sean rápidos, sino que se sientan mejor y dar calidad de vida sin la típica hoja que le pasan a todo el mundo, que es la queja de la nutricionista, sino que tengan respuestas prácticas en su día a día y se sientan bien, o sea, dar bienestar. Entonces te ajustaría la pregunta y es esta. ¿Será que los profesionales en nutrición en habla hispana estamos preparados para desarrollar nutrición funcional? Porque Gaby tuvo que ir a Estados Unidos, ir a Sao Paulo, mi persona también, creo que tú lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos preparados o hay formaciones en cada país, pero no estamos recibiéndola, pues por lo mismo que así como los pacientes deben invertir en lo que acabas de mencionar, también nosotros como profesionales debemos invertir para pasar el río, para pasar del otro lado? Sí, o sea, nos toca invertir, estudiar, seguir preparándonos, porque pues básicamente yo siempre he dicho, los laboratorios para mí es como una bola mágica, ¿sí? Y pues básicamente, si nosotros como profesionales de la salud lo sabemos interpretar, a pesar de que ellos no nos digan la historia completa, uno con los exámenes ya sabe, usted le pasa esto, 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 y es muy bueno ver la cara de los pacientes como usted, cómo sabe esto, cómo relacionas esto, cómo armas tu rompecabezas, y no es necesario que uno le cuente en la vida. Uno con muchísimas cosas de interpretación, pues puede solucionar muchas cosas, ¿sí? Entonces sí es de estudiar, de ser curioso, de no, como ser curioso y estar estudiando y complementándose, porque pues prácticamente, pues básicamente yo también he estudiado muchísimo y cada día aprendo más y cada día salen más cosas y está a la vanguardia y siga y sigue y sigue, entonces es como un camino de nunca acabar. Me devuelvo con el doctor Gabriel, pues ya que hablaste del tema de laboratorios, de biomarcadores, de marcadores bioquímicos, entonces le pregunto al doctor, que además es muy experto en el tema, ¿cuál sería el futuro de la suplementación nutricional basada en biomarcadores? El futuro es una excelente pregunta. El futuro es que el profesional debe tomar más tiempo de su formación para estudiar el tema y empezar a hacer la nutrición de forma más personalizada, porque para utilizar la suplementación de forma adecuada hay la necesidad de mirar las analíticas de forma individualizada. Si solamente miramos por patología, no tenemos la capacidad de mirar de forma la integración de los biomarcadores y cómo están correlacionados. Cuando hablamos de suplementación de nutrientes, debemos mirar los valores de vitaminas, de minerales, de sustancias bioactivas y así llegar a la dosis adecuada para este individuo. Tenemos algunos puntos a ser analizados. Uno es la cantidad que está presente en la dieta. Otro son signos y síntomas correlacionados a este nutriente. Tercer punto, si hay genéticamente una necesidad aumentada. Y el cuarto punto, cómo están los biomarcadores de este nutriente. Por ejemplo, si uno, y cuando analizamos el biomarcador, tenemos que saber evaluar tras los valores ideales, que son los valores que están correlacionados con longevidad, no con deficiencia grave. Entonces, por ejemplo, el ácido fólico puede ser evaluado en el plasma, en el suero o en el eritrocito. En el plasma, en el suero, el rango usual es de 3 hasta 17. Pero las personas que tienen mejor salud tienen en promedio 12 o más.
las que tienen 8, 7, 6, 5, por ejemplo, tienen más incidencia de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de déficit cognitivo, de enfermedades cardiovasculares y otras cosas más. Entonces, si uno solo mira el rango usual y su paciente está dentro del rango usual, puede parecer que está todo bien, pero está bien en el camino de estar enfermo muchas veces. Y eso es lo que pasa. O, por ejemplo, la gente no tiene ni idea de cómo hoy está es muy frecuente la evaluación de la vitamina D, por ejemplo. Pero el laboratorio, yo estoy haciendo eso desde hasta 2002. O sea, hace 24 años que evalúo la vitamina D en mis pacientes. Cuando tuve la oportunidad de estar con Michael Holligan en un congreso de AFM. Bueno, entonces tengo miles y miles de pacientes con esto analizado docenas de veces cada uno. Entonces, el laboratorio te informa normal de 20 hasta 100. Pero la gente que está por debajo de 40 siempre tiene problemas. Disminuye su producción de óxido nítrico, incrementa la presión arterial, empeora la producción de dopamina, de serotonina, empeora la absorción de calcio, es decir, disminuye la calidad de sus huesos, empeora la salud inmunológica y muchas otras cosas. Entonces, si uno no tiene idea de estos valores y trata solamente por el valor de referencia usual, no está haciendo la suplementación adecuada. Otro ejemplo menos frecuente, el selenio, un mineral fundamental en nuestro sistema antioxidante. El laboratorio te escribe que es normal desde 45 hasta 160. Pero tus enzimas antioxidantes necesitan valores de por lo no menos que 110 en promedio para llegar a su velocidad, a su actividad máxima. Pero la gente generalmente tiene 80, 70, 60, por ejemplo, acá en Brasil. Y esto pasa para cada analítica, para cada vitamina, para cada mineral, para cada analítica, para glucosa, colesterol, gamma GT, TGP, TGO, sodio, creatinina, para lo que quiere. Entonces, si uno no tiene idea, no tendrá la habilidad. Si el profesional de la salud, si el nutricionista, si el médico no tiene idea de estos conceptos, cuando mira las analíticas, no podrá desarrollar, proponer una suplementación individualizada que funcione. Porque lo más fácil es dar algo general, un multivitamínico, multimineral, y ya está. Y esta es la mejor receta para el fracaso, para la enfermedad. Muchísimas gracias. Ha hablado el padre de la nutrición funcional. Quiero hacerle una pregunta con todo esto a Elizabeth, además porque creo que en algunos momentos hemos tenido este tipo de conversaciones enmarcadas en reflexiones, pues por lo mismo en este trasegar y todo este camino que tú has llevado, Elizabeth, si un profesional, médico, nutricionista, incluso, sí, health coach, digamos que se sale allí, se entiende que profesional de la salud es nutricionista, médico, psicólogo, pero al final todos estamos trabajando para la salud. Si un profesional quiere elevarse a nivel clínico, en este momento, tú que estás rodeada de médicos funcionales, de nutricionistas funcionales, que de hecho has tenido entidades que has dirigido con profesionales de la salud llevando medicina y nutrición funcional, ¿por dónde comenzar? Si hoy en día está conectado alguien en este conversatorio
que ha escuchado que hay un congreso, que quiere algo diferente, ¿por dónde le dices que comience? No te estamos escuchando. Hola. Ya. Que siempre pongo el siguiente ejemplo y es que a veces nos enfocamos o nos centramos en, digamos, aprender mucho sobre combustible. Supongamos que somos un Ferrari, porque el cuerpo es mucho más que un Ferrari, y pasamos muchos años, tanto como profesionales, igual como pacientes, aprendiendo sobre qué comer, sobre combustible. Entonces, imagínate a alguien que se vuelve experto en diésel, en gasolina corriente, gasolina extra, en sistemas eléctricos para generar combustión en esos motores. O sea, eso es el camino que recorren las personas todo el tiempo. Y también, y lo digo porque fui paciente durante 22 años, creo que conozco la mayoría de nutricionistas, nutriólogos de Colombia y otras partes de América, y todo estaba centrado en el combustible, qué comer y qué no comer. Pero ¿qué pasa cuando tú haces un curso de conducción y aprendes a manejar ese Ferrari? Es un nuevo nivel de conocimiento, un segundo nivel de conocimiento. ¿Y qué pasa con el conocimiento del que es mecánico, que tiene que tener el conocimiento del que sabe manejar, conducir su carro y hacer el mantenimiento mínimo básico, y el conocimiento también de los combustibles? Cuando yo descubrí que estaba llamada a tener el conocimiento tal vez del mecánico, obviamente jamás vamos a llegar, a menos que estudiemos muchísimo, el conocimiento que tiene un profesional de la salud como un médico especialista, pero sí podemos introducirnos en poder saber más allá de lo que es el plato de comida. Les diría a los profesionales que se vuelvan las consultas un aula de formación, porque la gente, y pongo otro ejemplo a nivel terapéutico, una de las cosas en las que me he centrado los últimos 7 años es desde la parte neuropsicológica, porque tenemos mucha desconfianza en nuestros propios cerebros, en nuestros propios cuerpos, si voy a aprender, si voy a ser capaz, sobre todo cuando las personas han cruzado una ansiedad, que sienten esa incapacidad de controlar, aunque tengan la dieta perfecta, pegada en la nevera y toda la intención, aunque hubiesen pagado un dineral por un tratamiento, por un proceso, verse enfrentado a la incapacidad de poder llevarlo a cabo, es algo muy frustrante. Y cuando tenemos nuestros pacientes, les digo que tienen que recuperar la confianza en el cerebro, en su mente, que es capaz de aprender, pero también invitar a los profesionales a que tengan no solamente una metodología clara, sino una pedagogía para poder enseñar a las personas el por qué implementar X o Y plan de alimentación, por ejemplo, o tratamiento, si es desde la medicina funcional. Si yo veo un reguero de leche en el piso, si yo lo veo, automáticamente mi cerebro va a guiar esos pasos a que lo salte. Pero si yo no lo veo, lo más seguro es que lo pise. Y lo mismo sucede con el conocimiento que podemos impartir a través de la consulta, a través de los cursos, de las plataformas educativas, es volver a nuestros pacientes asientes de su propia salud, ¿sí? Una de las cosas en las que nos hemos centrado en Nova Eva, que aparte pues es medicina de los estilos de vida, es también trabajar desde 2 etapas antes de lo que se hace muchas veces en consulta, que es, digamos, la implementación, o ni siquiera los inicios de la implementación, que es lo que hacemos cuando le entregamos a los pacientes una hoja de ruta, de una dieta, de un proceso, tal vez una guía de hábitos como higiene del sueño, lo que cada médico recomiende. Esa es la primera etapa de la implementación, dar pautas de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero trabajamos la medicina de los estilos de vida desde la rehabilitación, formación e implementación de los hábitos saludables. Y es la invitación que entendamos que muchas veces las personas llegan en un nivel de rehabilitación. Yo tuve trastorno de conducta alimentaria, tengo un TDAH full con dislexia. Entonces, muchas veces se lo contaba a Kelly, con uno, siendo paciente de uno de los profesionales más reconocidos, famoso, que es espectacular, que sigo, que quiero, que admiro enormemente, un nutricionista funcional demasiado teso. Tuve el honor de ser su paciente y en esta recomendación había una lista de alimentos libres, donde estaban, por ejemplo, las chocolatinas Jetline, ¿sí? Donde estaba, por ejemplo, vino, whisky, en la lista de alimentos libres, donde estaban
chicles, muchos alimentos con endulcorantes que sabemos que alteran la microbiota. En ese momento, pues yo sigo la lista de alimentos libres y no solamente no bajé de peso, no solamente subí, sino que obviamente mi intestino se puso full. Y cuando fui a cita de consulta, yo le decía llorando que no se había tenido en cuenta que yo estaba recuperándome de un trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Y que por ser él quien es, fui con esa esperanza de que de verdad existiera una lista de libres. Entonces, tratar al paciente también desde esta dimensión espiritual. Nosotros trabajamos la dimensión espiritual, mental, física, material, relacional, social, porque el ser humano es un conjunto de estas 5 dimensiones y tal vez no se tiene en cuenta que el paciente tiene que hacer un desarrollo de alguna virtud que está como en el alma, ¿sí? O que tiene heridas profundas de esa pelea con la comida. Entonces, ser consciente siempre en consulta que la mayoría de personas, yo diría, el 90% de las personas te llegan para una etapa de rehabilitación, ¿sí? En esas 5 dimensiones. Total, lo que pasa es que el nutricionista con que tú fuiste no es funcional. Es muy conocido, muy bueno, pero no es funcional. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedó sin abordar una de las cosas que trabajamos en nutrición funcional, que es la interacción mente, emociones, espíritu. Y es de las cosas que no sé si a Gabriela, Nati, nos movió de este enfoque que yo no lo hacía antes y eso que yo he tratado siempre de tener empatía, pero la nutrición funcional me dio una herramienta que es tener presente que no tengo allí una persona que tiene que bajar de peso y ya, sino que yo le hago esa lectura del por qué, del para qué, y es ahí donde esas listas generales de alimento, por supuesto, no aplican. Entonces, claro, yo creo que el mensaje que nos dejas es muy lindo, Elizabeth, y es ¿por dónde empezar? Por un tipo de educación que aparte de conocimiento académico, sobre todo nos ubique en que estamos viendo personas, en que no tenemos pacientes, sino realmente asientes, y que de las cosas lindas por las que debemos partir como profesionales es eso, nosotros como seres humanos, ser íntegros y también reconocer el ser humano que tengo enfrente. Entonces, pues muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos. Yo creo que voy a entonces ya hablar un poco más de, como tal, del Congreso. Quiero agradecerles demasiado por este conversatorio, pero creo que la gente también ahora quiere conocer un poquito más acerca del Congreso, y yo creo que con todos los aportes, el aporte de Elizabeth, el aporte del doctor Gabriel, el aporte de Gaby, de Nati, de Carlos, de Diana, de Ivana, de la doctora Tomás, creo que nos queda algo muy presente, y es de que la gente necesita una manera de ser abordados distinta, que realmente solucione, que sea precisa, que sea profunda. Y este enfoque, la nutrición funcional lo brinda, porque en la nutrición funcional vas a encontrar herramientas que te van a enseñar a que hagas una lectura correcta del selenio, como el doctor Gabriel lo mencionó. Porque hoy en día, ¿por dónde debe comenzar un profesional que quiere empezar? Tiene mucho por dónde empezar. 5 o 10 años atrás no se tocaba ir a Brasil o tocaba ir a Estados Unidos. Hoy en día, Gaby está en Paraguay, Gaby hace certificaciones y educación en nutrición funcional. Elizabeth Genovaeo en su medicina de estilo de vida hace sus cosas también. Ivana, por medio de Nutrir en Red, promueve nutrición funcional también en toda América Latina con su simposio. ¿Sí? Nosotros en Colombia con el Centro de Nutrición Funcional dijimos, oye, y entonces si alguien quiere conocer este enfoque, de verdad que toca ir hasta allá. ¿Será que no empezamos a traducir? Tengo cualquier cantidad de libros que me traje y que he pedido de Brasil para empezar a organizar, y desde allí hacemos certificaciones. Hoy en día, el profesional que quiera hacer nutrición funcional tiene por dónde comenzar. Tiene incluso el mismo doctor Gabriel de Carvalho, tiene cualquier cantidad de formaciones. Tenemos formación hoy en día en portugués, pero hoy tenemos también en día formación en español que nos permite desarrollarla. Y por supuesto, tenemos este primer congreso nacional, este primer congreso de nutrición funcional, un evento que es totalmente presencial.
del 17 al 19 de septiembre, y les aviso de una vez, concursos precongresos desde el 16 de septiembre. Estaremos de la mano de tres cursos precongreso increíbles, que de eso después hablaremos, porque ahora es de hablar como tal del congreso. 17 al 19 de septiembre, aquí en Barranquilla, Colombia. Además de contar con la bendición de estos conferencistas que hoy en día nos acompañan en esta noche, también nos acompañarán desde Portugal el doctor Pedro Carrera, experto mundial en inflamación. Nos acompañarán también de Brasil otra de las mujeres, de los personajes que han dado demasiado, que han escrito demasiado libros, artículos en nutrición funcional, que es la doctora Natalia Márquez. De Colombia está el doctor Javier Galvis, que sabemos que es de los poquitos médicos, de los poquitos profesionales certificados por el IFM para brindar educación en América Latina. Viene una colombiana que viene trabajando maravilloso en México, fundadora del Summit de Microbiota, conferencista asidua, y es Yolanda Quintero. Además de esto, también estará con nosotros la doctora Joana Rodríguez, otro de los 3 conferencistas para Latinoamérica certificados por el IFM para brindar educación. También desde México viene Edwin Martínez. Edwin ha escrito un tratado increíble en español acerca de nutrición funcional. Edwin tiene también una trayectoria, es también doctor en nutrición, y lo que hace desde hace muchos años entrenando en nutrición funcional en enfermedades metabólicas es increíble. También de Colombia nos acompaña el doctor Wilson Martínez, que es médico experto en deporte, y de la mano de Carlos Martínez y del nutricionista Enzo Fiorillo, que ahí no lo ven en la foto, pero también les confirmo, nos va a acompañar desde acá de Barranquilla. Enzo Fiorillo van a hacer un simposio increíble de nutrición funcional deportiva. También nos va a acompañar un personaje increíble, también con un doctorado espectacular, el doctor Juan Serpa, es espectacular. El doctor Juan José Vergara Serpa nos va a acompañar. Él vive en Montelíbano, hace un trabajo increíble con trastornos neurodegenerativos y acompañamiento en niños con autismo. Tiene unas cosas increíbles para mostrarnos, y nos va a enseñar en un simposio especializado en nutrición en sistema nervioso. Por allí también va a estar Lina Noriega, que es una nutricionista que nos habla desde de esas emociones, eso que tú mencionabas, Elizabeth, que Elizabeth mencionaba, de cómo mejorar la relación con la comida. Otra experta en microbiota, que es Laura Guerrero, una nutricionista que brinda una educación hoy en día espectacular en todo lo que viene siendo nutrición en esa microbiota. Entonces, si ustedes lo ven, es una nómina, perdónenme, pero pues demasiado increíble. Tenemos una nómina espectacular de conferencistas, y les cuento, ¿cuántas conferencias serán en totales? Serán 36 conferencias divididas en 10 simposios. El primer simposio inaugural es llamado de la raíz a la molécula, porque además el eje central del Congreso es de la raíz a la molécula, desde la nutrición ancestral a la nutrición de precisión. Tendremos un simposio de microbiota y salud digestiva. Tendremos un simposio de neuronutrición y salud mental. Tendremos un simposio de nutrición personalizada y de precisión. Tendremos un simposio de compuestos bioactivos, fitoterapia y adaptógenos clínicos. Tendremos un simposio de actividad física, nutrición deportiva y metabolismo de rendimiento. Un simposio de salud hormonal y nutrición de la mujer. Un simposio dedicado a la nutrición metabólica y clínica integrativa, ya que no adivinan con qué vamos a cerrar. Un simposio de longevidad y de zonas azules claves para una vida plena y funcional. Creo que tenemos una estructura académica que nos genera orgullo, gracias a los conferencistas que hoy en día han creído en este proyecto. Ahora solo falta que ustedes crean en este proyecto. Ahora los esperamos a ustedes. Así que en ese orden de ideas, hoy, a partir de ese momento, ya queda presentado a ustedes
este gran evento que será presencial, que será espectacular, que será un hecho histórico en donde por primera vez nos vamos a reunir todos estos personajes importantes, estas lideresas como Ivana, como Gaby, el tener el padre de la nutrición funcional por primera vez en Colombia, creo que es algo histórico que solamente aquí solamente faltan ustedes. Así que por acá voy a dejarles este precio especial de lanzamiento. El Congreso tiene un costo de 1.190.000, que más o menos son alrededor de unos $300, y a partir de hoy y hasta este sábado 28 de febrero, por corto tiempo, tendrá una promoción de 40%, así que quienes lo vayan a adquirir, en esto les va a quedar en 719.000 pesos colombianos, que es una reducción bastante importante y que va a estar por corto tiempo, porque ustedes sabrán que el traer una nómina de estas tan importante desde diferentes países requiere, ¿cierto?, de unas movilizaciones relevantes, de unos recursos importantes. Por tanto, es un congreso de alto nivel. ¿Qué van a tener ustedes en este congreso? Pues aquí el tener de cerca a estos personajes, aprender de cada uno de ellos de cerca. Van, por supuesto, a tener su certificado. Todo el día tendrán acceso a coffee, a café, tendrán un café y punto de agua y de café libre, y también tendrán almuerzo el día jueves y el día viernes. Estos 2 días se va a garantizar la alimentación para que no tengan que irse puntualmente el almuerzo. Eso estarían teniendo en este valor, así que aseguren su cupo, aprovechen esta oferta especial de lanzamiento que aplica hasta el 28 de febrero. Ya luego seguramente quedaremos algo especial, de pronto estamos pensando en algún lotecito, pero como tal, el descuento importante es ahora, de aquí al sábado, y no vamos a trabajar más descuentos así de importantes el resto del tiempo, porque no tiene sentido. Si queremos lograr que este evento sea de calidad, que ustedes tengan acceso a un buen hotel, que ustedes tengan acceso a todas estas herramientas que también hermosean un congreso y que hacen de buena calidad, pues hay que también, por supuesto, entender esos costos. Así que pues ahí les dejamos el link para quienes estén interesados. Ya le he pedido al equipo que por favor las personas interesadas en adquirir de una vez su cupo, ahí les queda el mensaje en esos mensajes que están llegando de YouTube. Y pues eso sería todo por hoy. Les agradezco demasiado a Gaby, al doctor Gabriel, Ivana, en sus países ahora es muy tarde y sé que están de trasnocho, así que de verdad mi Dios les pague por haberse esperado. Yo sabía que el lanzamiento iba a durar un poquito más. Cuando tengamos masterclass, descuiden, a las 8 en punto terminamos puntuales, pero era muy difícil contando con su compañía terminar tan en punto. Sabíamos que se iba a extender un poquito más. Muchas gracias a todos.